Muy buenos días a todos y a todas. De antemano agradecer la participación en este evento que estamos realizando el día de hoy. Siendo las 11:03 de la mañana, vamos a dar inicio con el webinar denominado el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Mi nombre es Iván Soto, especialista de Cambio Climático para GWP, Centro y Sudamérica, y hoy seré encargado de acompañar la sesión como moderador. Como parte de la apertura del evento, a continuación damos la palabra a la señora Alejandra Mujica, secretaria ejecutiva de GWP Centroamérica. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Como ustedes saben, Global Water Partnership es una red conformada hace ya 26 años que trabaja hacia la búsqueda de la seguridad hídrica, y hace ya más de 10 años que trabaja en cuestiones vinculadas a agua y adaptación al cambio climático. En GWP Sudamérica, en los últimos años hemos tenido alrededor de 6 proyectos vinculados a acción climática, con distintos socios como NDC Partnership y el BID, entre otros, en distintos países de la región. Este webinario forma parte de una actividad en conjunto con GWP Centroamérica, que son 2 webinarios. Centroamérica ya ha realizado la semana pasada el primer webinario sobre la misma temática, y este es el segundo de ellos. Queremos agradecer enormemente la generosidad del profesor Manuel Burstin, de la profesora Matilde Rusticucci, por estar aquí con nosotros para brindarnos toda su sapiencia, toda su experiencia, lo cual les agradecemos muchísimo. Y también agradecemos al profesor Carlos Saito, que va a hacer las reflexiones finales de este webinario. Carlos, tenemos el honor de tenerlo como presidente del Comité Directivo Regional para GWP Sudamérica. Así que por mi parte, agradecerles, y le paso la palabra a Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por las palabras de bienvenida a este evento. El objetivo principal del webinar es contribuir a impulsar la resiliencia climática en los países de la región, identificando a partir de la evidencia científica disponible en el sexto informe del IPCC los principales retos y oportunidades para el desarrollo de la acción climática en nuestra región. Esto, pues, de cara a la convención de las partes que se va a desarrollar en el mes de noviembre del presente año. El día de hoy nos acompañan en el webinar especialistas de alto nivel, dentro de los que se destacan autores principales del sexto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y especialistas en términos de gobernanza climática a nivel regional. La agenda del día de hoy tendrá una duración aproximadamente de 1 hora, y como parte de la metodología que estamos desarrollando dentro del evento, tendremos la presentación de los panelistas con una duración aproximada de 20 minutos, con 5 minutos de preguntas y respuestas. En ese sentido, les solicitamos a ustedes, si tienen alguna consulta o alguna inquietud a realizarle a los ponentes, lo pueden hacer en los cuadros de chat disponibles en la plataforma de Zoom que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. Nosotros consolidaremos las preguntas una vez finalizada la presentación, y las realizaremos a los ponentes que están trabajando. Es importante, como parte también de la metodología, que por favor ustedes no olviden renombrar utilizando el nombre y o la organización a la cual están representando. Esto para tener una evidencia en el momento de que ustedes van a hacer la pregunta, quién fue la persona que lo hizo, y pues que sea mucho más personalizado el evento como tal. Continuando con el evento, iniciaremos con la presentación, dando la bienvenida a la doctora Matilde Rusticucci, con la ponencia La ciencia del cambio climático, resultados del sexto informe del IPCC y sus implicaciones en la seguridad hídrica de Sudamérica. La doctora Matilde es doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, experta en estudios de eventos extremos del clima y sus impactos principales en horas de calor y cambio climático. Ha sido autora principal y coordinadora de autores principales del cuarto, quinto y sexto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC. Doctora Matilde, bienvenida. Adelante.
Gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la invitación, invitarme a comentar sobre los resultados del IPCC. Y ahí tengo mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Bueno, me convocaron para hablar sobre la ciencia del cambio climático, ¿no? La ciencia del cambio climático se llama el primer informe del IPCC, el primer grupo de trabajo del IPCC, que es el que habla justamente de la ciencia climática, ¿no? De lo que sabemos del cambio climático desde el punto de vista físico y qué sabemos del que ha sucedido o que puede suceder. Cuando vamos a los resultados de este sexto informe del IPCC, siempre nos parece que, bueno, ¿qué más se puede saber? Bueno, se sabe mucho más. Se va avanzando en el conocimiento informe a informe, y si bien desde que existe el IPCC hace más de 30 años, que ya el primer informe hablaba de un calentamiento preocupante del sistema climático, en ese momento se sospechaba que era la actividad humana, pero actualmente se sabe que es la actividad humana, ¿no? Entonces, sabemos además que hay cambios en el clima que podemos registrar, y que estos cambios son generalizados, o sea, ocurren en todo el globo, son rápidos, son muy rápidos, no tienen precedente su velocidad de cambio, y se van intensificando. O sea, cuando vamos viendo el trayecto de la temperatura a lo largo de los años, vemos que cada vez va cambiando más rápido. Por medio de las técnicas de comparación del clima presente con el clima del pasado, es que podemos saber que estos cambios en el clima no tienen precedentes en miles de años. Son cambios que el hombre ha infringido en la naturaleza, que vienen muy rápidamente y se van intensificando. Acá les traje las dos primeras curvas que aparecen en el informe del IPCC. ¿Qué son estas curvas? La primera, que tenemos aquí a la izquierda, es la temperatura media global anual relativa al periodo preindustrial, 1850-1900, reconstruida desde el año 1 de nuestra era, ¿sí? Esta reconstrucción, les decía, se hace con metodologías muy probadas a partir de muchos grupos de investigación en el mundo, que trabajan con distintas técnicas que permiten reconstruir la temperatura del planeta. Esa temperatura se amalgama con la observada, con la presente, y se puede construir estas curvas. ¿Qué es lo que nos muestran estas curvas? Vemos que en principio es un dato por año, y es un dato para todo el globo, o sea que es un dato que representa la temperatura de todo el planeta a la vez, de superficie del planeta, que ha promediado el ecuador y el polo, los veranos con el invierno, los días, las noches. Ese promedio, un valor por año, es el que nos da este indicador. Este indicador que, como vemos año a año, tiene variaciones importantes, está promediado cada 10 años para poder mostrarlo acá, pero como vemos se mantenía más o menos constante hasta el año 1000, empezaba a descender debido a las causas naturales que producen cambios en el clima, ¿no? Causas naturales son, por ejemplo, los cambios en la energía que viene del Sol, ¿sí? Esos cambios de energía que viene del Sol están cuantificados, se puede cuantificar cuánto es la energía y qué cambio le imprime al clima, erupciones volcánicas, ¿sí? Ese tipo de cambios naturales han generado a una otra escala de millones de años, acá estamos en miles de años, en escalas de millones de años, eras geológicas diferentes, ¿no? Edad de hielo en algún momento y demás. Pero miremos estos últimos años, 2000 años. Se mantenía constante hasta el año 1000, venía descendiendo por causas naturales hasta el año 1850. A partir del año 1850 ya se empieza a observar la temperatura. ¿Sí? Se empieza a medir a nivel global. En algunos lugares antes de 1850. Pero podemos tener una medición global más estadísticamente válida a partir de 1850. ¿Y qué es lo que pasa? La temperatura que venía bajando cambia de dirección.
Pero no solo cambia de dirección a una velocidad que no tiene precedentes, ¿no? En estos 150, 70 años, el cambio no tiene precedentes en estos miles de años, por lo menos. Vemos que claramente la temperatura aumentó fuertemente y hoy estamos acá. Estamos en un valor que es 1.2 aproximadamente, 1,2 grados más cálidos que la era preindustrial 1850-1900. Entonces, parece valores pequeños, pero fíjense lo que ha generado este cambio, ¿no? Este inmenso cambio de 1.2. ¿Y por qué estamos tan seguros de que es la actividad humana? Porque, como les decía, el cambio climático se puede producir por causas naturales, y eso lo podemos medir, lo podemos cuantificar, lo podemos poner en modelo y decir, bueno, ¿cuál sería la temperatura media global anual si los cambios se produjeran solo por causas naturales? Y la temperatura media global anual debería seguir este trayecto, ¿sí? Simulada solamente con causas naturales. Debería haberse mantenido desde 1850 hasta el presente alrededor del cero. En cambio, si en estos modelos climáticos globales que nosotros tenemos para trabajar y estudiar el clima, le incorporamos el aumento de gases de efecto invernadero, producto de la actividad humana, vemos que la temperatura sigue esta línea marrón, beige, y esto es lo observado en negro. O sea, esta es la temperatura observada en este periodo 1850-2020, año a año, y vemos que la temperatura observada difiere fundamentalmente de lo que sería la variabilidad natural. Entonces nosotros podemos probar que esto es debido a la acción humana, ¿sí? Sabemos que este cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta. O sea, los estudios que presenta el IPCC lo que hace son informes que recopilan los trabajos publicados a nivel internacional sobre el estado del conocimiento del cambio climático. Todos esos trabajos se han recopilado, se han evaluado y se producen los informes. Lo que está representado acá es qué pasó con los cambios observados en los extremos cálidos. ¿Qué quiere decir los extremos cálidos? La temperatura máxima más alta del año, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cambios se observaron? Y lo que está representado con estos hexágonos son regiones del mundo, ¿sí? Acá ubicamos África, Europa, Asia, Australia, América del Sur, América Central, el norte de Centroamérica, el sur de Centroamérica, América del Norte, dividida en regiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observó? En todo el planeta, aumentos de estos extremos cálidos. Y además, tenemos un grado de un conocimiento de que para que haya sucedido esto, hubo una contribución humana, ¿sí? Entonces, es como que Sudamérica y Centroamérica está representado por estas regiones, y entonces vemos cómo el sur de Centroamérica, esto es el Caribe, noroeste de Sudamérica, ¿sí? Esto es el noroeste de Norteamérica. Esta región se vio afectada, toda la región se vio afectada, y con alto grado de contribución humana en que aumenten los extremos climáticos, los extremos de temperatura más extremos. Esto mismo, si yo lo hago para ver qué pasó con la precipitación extrema, porque si hay algo en lo que se manifiesta claramente el cambio climático, es en los extremos climáticos. Y cuando hablamos de extremos climáticos, hablamos de lluvias muy intensas, sequías prolongadas, olas de calor, huracanes, por supuesto. Esos son extremos climáticos. Entonces podemos observar, y acá está solamente Norteamérica y Sudamérica representados, que los cambios que se observaron en las precipitaciones extremas están probados en todas estas regiones. En Sudamérica, el sudeste de Sudamérica tiene un aumento fuerte de extremos de precipitación, y en estas regiones, sin embargo, ¿qué sucede? O no hay muchos datos para probarlo,
o no hay literatura. Entonces, cuando uno no dice eso, no quiere decir que no haya ocurrido, solo quiere decir, no lo puedo asegurar. Y los informes del IPCC tienen esa solidez, ¿no? Esa solidez de proceso, en el proceso de evaluación y de corrección de los informes, ¿no? Entonces vemos que en general aumentó la precipitación extrema, y en general en otras regiones lo que ha sucedido fue aumentar las sequías también, las sequías agrícolas y ecológicas. Entonces en algunas regiones del planeta, ahora tenemos de nuevo África, Europa, Asia, ¿sí? Australia, el noreste de Sudamérica, por ejemplo, está marcado el aumento de sequías. En nuestras otras regiones no está, en toda la región no podríamos decir que hubo sequías, pero si miramos el panorama completo, vemos que hay muchas regiones del mundo, Europa sobre todo, Mediterráneo, principalmente toda esta región que viene sufriendo una sequía muy intensa. Entonces, claramente los extremos se han venido intensificando en casi todo el planeta en distintas medidas. ¿Qué podemos pensar que puede suceder hacia el futuro? Y cuando hablamos de futuro, ¿no? Del clima futuro, justamente va a depender del accionar de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy con esta actividad humana, con estas emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo sin límite? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso se llaman escenarios. Nosotros los llamamos escenarios futuros. Y los escenarios futuros en este informe están planteados de esta forma. Las concentraciones de dióxido de carbono, esto es el 2015, ¿qué es lo que va a pasar hacia el futuro? ¿Vamos a seguir emitiendo como hasta ahora o dejar de emitir y después se van a reducir las concentraciones porque dejamos de emitir? Ese sería el escenario más optimista. ¿O vamos a seguir emitiendo a un nivel importante en 2030 y empiezan a disminuir? ¿O vamos a seguir emitiendo hasta el 2050? ¿O vamos a seguir emitiendo? ¿O vamos a seguir emitiendo a un ritmo muy acelerado? Y depende de lo que hagamos, depende de lo que el planeta haga, de todos los países acuerden para hacer hacia el futuro, es que justamente vamos a ver qué es lo que va a pasar con los escenarios a futuro y qué es lo que va a pasar con el clima a futuro. Dependiendo de qué escenario tengamos en el futuro, ¿sí? Qué cantidad de gases de efecto invernadero tengamos en el futuro, es que vamos a ver cómo sería el clima del futuro, porque si sabemos cuál es la causa, podemos predecir el clima del futuro. Y el clima del futuro va a depender de muchas cosas, fundamentalmente de estos escenarios, y de qué acciones tomemos, de adaptación y de mitigación. Con respecto a la temperatura, este es el gráfico de temperatura pasado, lo que ya sucedió, que les decía, estamos en 1,2 grados aproximadamente. Y esto es los posibles futuros. Los posibles futuros. Los posibles futuros van a depender del escenario. Podemos llegar a fin del siglo a 1,5 grados, o podemos llegar a casi 5 grados. Lo que todos los escenarios nos dicen es que para estos años la temperatura va a aumentar y que vamos a alcanzar 1,5 grados seguro, ¿sí? El famoso 1.5. El punto es, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Vamos a bajar la temperatura? ¿Vamos a llegar muy rápidamente o un poco más lentamente? Pero vamos a llegar al 1.5. Sabemos que todos los componentes del sistema climático se afectaron, no solo la temperatura es como el indicador máximo primero. Todos tenemos presentes que el hielo en el Ártico se está derritiendo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque esto es lo que se observó desde 1950 hasta el 2015, y vemos que teníamos un promedio de 6 millones de kilómetros cuadrados, hasta el 1980, que empieza a disminuir. En 2015 llegó a casi 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y hacia el futuro, dependiendo del escenario, podemos mantener en 2 millones de kilómetros cuadrados, o prácticamente en 2050 no tener hielo después del verano en el Ártico, ¿sí? Que se derrita completamente el hielo en el verano en el Ártico.
con las consecuencias en el medio ambiente que esto implicaría. Sabemos que el océano es un gran receptor de todo este exceso de energía que tenemos, y eso ha producido, ese exceso de carbono, una disminución del pH observada y hacia el futuro. Y eso ha producido un aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar se debe principalmente a que el agua aumentó su temperatura, por lo tanto aumentó su volumen, por lo tanto aumentó su nivel, y a eso le agregamos el derretimiento de las capas de hielo, entonces el nivel del mar ha subido y va a seguir subiendo en todos los escenarios, un poco más lentamente, un poco más rápidamente hacia el futuro. Y entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que no es lo mismo que aumente 1 grado la temperatura, que aumente 2 grados, que aumente 1,5 grados, que aumente 4, porque las perspectivas de temperatura para todo el planeta son de la siguiente forma. O sea, obviamente en el hemisferio norte y a altas latitudes en el hemisferio norte las mayores temperaturas, pero en todo el planeta va a aumentar la temperatura, van a aumentar más en los continentes que en los océanos, por las características justamente de una masa de agua o una masa sólida. Pero no es lo mismo que aumente 1,5 grados, donde acá en el continente tenemos entre 2 y 2,5 grados, a que aumente 2 grados el promedio de temperatura media anual global, donde acá ya estamos entre 3 y 3,5, o que aumente 4 grados. Son todos futuros posibles, todos. Pero si aumenta 4 grados, fíjense que acá arriba ya tenemos, acá al norte, ya tenemos más de 7 grados, y en América del Sur y América Central estamos hablando ya de más de 4,5 grados, 6 grados en algunos lugares. Entonces, son futuros posibles, sí. No es lo mismo que aumente 1,5 grados que aumente 2, ni que aumente 4 grados. ¿Qué va a pasar con la lluvia? Sabemos que entre la temperatura y la cantidad de lluvia vamos a tener la disponibilidad de agua, ¿no? La forma de tener disponibilidad de agua. ¿Qué es lo que va a pasar con la precipitación? Total anual. Cambios con respecto a la era preindustrial. Entonces dice, si cambia 1,5 grados la temperatura, en las zonas que están en verde va a aumentar la lluvia. ¿Sí? En toda esta zona va a aumentar la lluvia, en toda esta zona va a aumentar fuertemente la lluvia, en toda esta zona va a disminuir, en toda esta zona va a disminuir más, en América Central, en todo el oeste, la costa desde el norte de Chile, sur de Perú, hacia el sur, disminución de precipitación, Patagonia, disminución de precipitación, sudeste de Sudamérica, toda esta región, aumentos de precipitación. ¿Qué cantidad? Y depende de lo que aumente la temperatura, puede aumentar entre 0 y 10%, entre 10 y el 20%, o más del 30%. Y en estas regiones fuertemente afectadas por el fenómeno del Niño, las lluvias se van a intensificar fuertemente en la costa principalmente. Pero de nuevo, si miramos Europa, el Mediterráneo, América Central, toda una gran zona de disminución fuerte de precipitación. Eso genera falta de disponibilidad de agua en muchos lugares que están altamente poblados, como por ejemplo la cordillera, en esta zona de la cordillera. ¿Sí? Sabemos que además no es directo el impacto que va a tener en los extremos. Sabemos que en los extremos de temperatura van a ser mayores en frecuencia e intensidad con cada incremento de calentamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un evento que ahora ocurre de temperatura, una temperatura muy cálida que ocurre una vez cada 10 años, lo que se llama evento de cada 10 años, en el presente, en el pasado ocurrió una vez cada 10 años, ya ocurre 3 veces, casi 3 veces cada 10 años, de 3 veces más, ¿sí? ¿Sí? Si aumenta 1,5 grados, 4 veces más. Si aumentara 4 grados, 9 veces más de lo que tenemos ahora. Entonces, prácticamente todos los años sería algo habitual, ese extremo que era muy raro. Y para los eventos más raros, que ocurren una vez cada 50 años de nuevo, va a ocurrir 40 veces peor,
si aumenta 4 grados. Entonces no es lo mismo que aumente 1,5 grados que aumente 2 grados la temperatura, ni que aumente 4. Todo va a depender también de cuándo llegamos y en qué condiciones llegamos a ese 1,5 grados o a esos 2 grados, ¿no? Lo mismo va a pasar en las zonas de sequías, donde las sequías ecológicas y agrícolas se van a intensificar a medida que aumentan la temperatura a 1,5 grados, 2 grados o 4 grados. En particular para América Central y América del Sur, este informe tiene mucha información que ustedes pueden recabar de la página del IPCC. En particular tiene estos cortes o estos resaltos, digamos, de qué va a pasar con los extremos, la temperatura máxima del año, qué va a pasar con el total de precipitación, qué va a pasar con los extremos de precipitación. Eso es lluvia en muy pocos días, mucha lluvia, o con los días consecutivos sin lluvia, los dos extremos de precipitación. Y entonces lo que dice, lo que vamos hacia abajo es, cuando lleguemos a 1,5 grados, 2 grados o 4 grados, ¿cuánto va a aumentar ese máximo anual de temperatura? ¿Cuántos grados más va a tener ese máximo anual de temperatura? Y vemos que hay regiones donde está entre 5 y 6 grados más, por ejemplo. La precipitación va a aumentar, y la precipitación extrema se va a ver aumentada en toda Sudamérica, aunque disminuya la precipitación total. Eso es interesante. Aunque la precipitación total disminuya, también lo que va a pasar es que la lluvia se va a concentrar en poco tiempo. Muchos días sin lluvia, un día de toda la lluvia, con lo cual eso afecta fuertemente, por ejemplo, a los suelos, a la agricultura, que no puede absorber la cantidad de agua necesaria para producir correctamente. Este informe tiene lo que se llama un atlas, que es interactivo, donde ustedes pueden ingresar y obtener toda la información detallada, año por año, modelo por modelo, variable por variable que quisieran obtener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Matilde. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Recordamos a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom. Bueno, hay una consulta y es, ¿cree usted que con las ambiciones presentadas por los países en su CNF se podría dar respuesta a la crisis climática? Se escuchó un poquito entrecortado, pero creo que has dicho si con las presentaciones de los gobiernos, las nacionalmente determinadas, supongo, las NDCs. Así es. Ok. Sí, la consulta es si las ambiciones son suficientes para dar respuesta a la crisis climática que tenemos. Yo creo que no, y ya se ha hecho como un balance, un primer balance de que no alcanzan, ¿no? Que se necesitan compromisos más intensos y más determinantes para llegar a mejores resultados. Ok, hay otra segunda pregunta. ¿Cuáles deberían ser las principales condiciones habilitantes que debería tener un país para el desarrollo de la acción climática a nivel local? ¿Habilitantes para qué? ¿Estar habilitado? No entiendo la pregunta. Imagino que está más planteada en torno a cuáles serían las acciones que se tienen que desarrollar a nivel de marco jurídico para el desarrollo de las acciones encaminadas a la adaptación al cambio climático puntualmente. Ah, ok, marco jurídico me estás preguntando. El marco jurídico es necesario fortalecerlo. En nuestro país en particular hay una ley de presupuestos mínimos que implica incluir un plan nacional de adaptación y mitigación que debe ser, que se está preparando, se está elaborando y que se va a llevar a cabo a la brevedad. Y también, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley Yolanda, que implica que todas las personas que trabajan en el Estado deben conocer temas de medio ambiente, incluidos temas de cambio climático, para que enmarquen sus actividades y sus resoluciones dentro de este tipo de problemáticas. Y claramente trabajar a nivel municipal fuertemente
para avanzar en medidas de adaptación y de mitigación a nivel municipal, que me parece que hacen más, tienen mejores resultados en general, avanzar desde abajo hacia arriba. Ok, de acuerdo. Hay otra consulta, doctora, en relación de cuáles son las actividades que más contribuyen al calentamiento global en la región. Esta pregunta la hizo Rodrigo García Sayán. Bueno, las actividades que más, la primera actividad siempre todavía sigue siendo el uso de energía, la producción de energía y el uso de energía. O sea, si nosotros seguimos trabajando a partir del petróleo y seguimos produciendo energía a partir del petróleo y utilizando energía para, por ejemplo, transporte, que es un área muy importante, el transporte se basa principalmente en casi todos nuestros países en petróleo, es muy pocos casos o muy vagos intentos de electrificar, ¿no? Hay algunos ejemplos, pero no los suficientes para electrificar, por ejemplo, los medios de transportes, y ahorrar energía en base a petróleo. Eso es lo primero que hay que hacer, cambiar la matriz energética. Eso es lo más fuerte. Mejores actividades agropecuarias para tratar de disminuir en algún caso la liberación de tanto carbono en ciertas actividades agropecuarias, también en algunos casos. O sea, son varias las acciones, pero claramente energía se lleva a un mayor porcentaje. Ok, hay otra consulta por parte de José Carranza de Perú. Él está preguntando, un fenómeno que marca mucho Sudamérica y que afecta en muchos casos los medios de vida es el fenómeno del niño. Actualmente, el fenómeno contrario, que es la niña, afectará por tercer año consecutivo según algunas previsiones. ¿Esto estaba previsto de alguna manera en los informes del IPCC? El fenómeno del niño se viene estudiando en los informes del IPCC hace tiempo, y en general, en algún informe se daba que iba a ser más intenso. De hecho, cuando uno mira las proyecciones de precipitación, la zona donde más va a llover es la zona del Niño, ¿sí? Esos aumentos tan significativos de precipitación lo marcan en la zona del Niño, lo cual no quiere decir que necesariamente vaya a haber más niños. Lo que puede ser es que cada niño pueda ser más intenso. Eso es lo que se estudia, y eso es lo que en general dan las proyecciones, que puede haber menos pero más intensos. Ok, y hay otra consulta bastante interesante por parte de Carlos Saavedra. Entonces él está consultando cómo explicar a los tomadores de decisión que en algunas regiones de Sudamérica podrían eventualmente tenerse mayores precipitaciones para que se tomen medidas más adecuadas para una gestión integral del agua, para la mayor recurrencia de eventos extremos en el territorio. Bueno, la forma de explicarles es mostrándoles los resultados de los modelos que yo les mostré, ¿no? Que yo les estoy mostrando. Estos provienen de estudios de muchos grupos de investigación. Los modelos dan estas proyecciones hacia el futuro, o sea, entender, sobre todo entender que la cantidad de lluvia total va a aumentar, pero que va a aumentar las lluvias más intensas, que eso es lo que genera en muchos casos inundaciones repentinas o deslizamientos de tierra en las zonas más secas, ¿no? También, no solo las zonas más húmedas, sino que también las zonas más secas, que van a tener problemas de disponibilidad de agua por la falta de nieve y el derretimiento de los glaciares y el aumento de temperatura. Entonces van a tener menos disponibilidad de agua en el verano. O sea, hacerles entender con esta documentación que proviene de estudios evaluados por pares en revistas internacionales. Ok, de acuerdo. Vamos ya con la última pregunta para ir cerrando. Es Rumi Kindi consulta. Se dice que las actividades de ganadería extensiva e intensiva contribuyen a la acumulación de gases de efecto invernadero, mucho más que la quema de combustible fósil. ¿Podría ser acertada y por qué? Sí, no es mucho más que la quema de combustibles fósiles. Lo que sucede es que el metano que emite el ganado, en general, el metano en sí mismo es un gas con mucho más poder de efecto invernadero que el dióxido de carbono, pero no es más cantidad.
O sea que en el total, cuando uno hace la integración de todo, los gases de efecto invernadero del dióxido de carbono es el principal, ¿sí? En cantidad y en el impacto en el clima. No es despreciable para nada el metano, ni tampoco el carbono de los fertilizantes que se utiliza en la agricultura, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora Matilde. Yo creo que con esta consulta ya vamos cerrando la sesión de preguntas y respuestas, agradeciéndole nuevamente su apoyo y la participación en este evento. Muchas gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Bueno, actualmente tenemos una participación de 89 personas conectadas al webinar. Muchos de ellos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones de gobierno, tanto de países de Sudamérica como Centroamérica y también de Europa. Entonces, en este marco, solicito por favor si pudieran encender sus cámaras para hacer una foto grupal que va a ser compartida por nuestras redes sociales y que ustedes pueden ver en el momento que vayan a mirar la nota. Entonces, Marcelo, ¿nos colaboras por favor con la toma de la foto? Sí, Iván, buenas tardes para todos. Yo los voy a ayudar con esto. Ah, ok. Sabrina, bueno. Un segundo, por favor. Más. Listo, Iván. Ok, excelente, Gracias. Sabrina, muchas gracias. Bueno, es interesante la ponencia que acaba de hacer la doctora Matilde. Realmente, pues, se ha visto que hay problemas serios en temas de cambio climático en Centro y Sudamérica y que seguimos estando altamente expuestos y vulnerables y fuertemente impactados por el cambio climático. Estos impactos, pues, se ven agravados por temas de desigualdad, la pobreza, el crecimiento poblacional, la deforestación, la degradación de la biodiversidad que han profundizado aún más la situación. En este sentido, es crucial que la adaptación al cambio climático incluya políticas y acciones multiescalas y multiactor. Entonces, con esto damos la bienvenida al doctor Marcel Bursin, que dará una ponencia denominada Política Pública y Cambio Climático en Sudamérica. El doctor Bursin es profesor titular del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Es coordinador del Observatorio de la Dinámica Socioambiental del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus intereses de investigación son la gobernanza del cambio climático, la integración de la política pública y la interdisciplinariedad y el desarrollo sostenible. Entonces damos la bienvenida al doctor Marcel para su ponencia. Doctor Marcel, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y gracias más por la invitación. Es mi primera participación en un evento de GWP. Y bueno, como dijo Iván en la presentación, yo no soy un especialista en clima particularmente, tampoco en agua. Me intereso por las políticas públicas y el desarrollo sostenible. Así que desde este punto de vista, le voy a plantear, a ver si usted tiene mi pantalla, ¿no? La vemos, doctor. Sí. A ver. Así que voy a ver si consigo el control de pase de tengo un problema. Así está. Así que el punto que me pidieron que desarrollara son las oportunidades para la formulación de políticas públicas con enfoque climático y su impacto en la negociación de recursos económicos para la adaptación y mitigación en Sudamérica. Pues sobre este punto de vista voy a tratar de hacer comentarios
sobre el clima y el ambiente político institucional en Sudamérica para que se pueda tratar las recomendaciones que emanan de los informes del IPCC. Ahora estamos en el 6º, pero ya tenemos toda una serie de recomendaciones y una buena parte de estas recomendaciones siempre tiene como obstáculos la situación político-institucional en los países, en particular en Sudamérica. Empiezo por presentar una paradoja. Hemos avanzado mucho en la capacidad de regular, pero nos hemos perdido en los conflictos entre las acciones sectoriales y la capacidad de coordinar políticas públicas. Quiero decir con eso que hace más de 60, 70 años que se habla de políticas públicas, de planificación, de coordinación gubernamental en Sudamérica, pero a lo largo de estas décadas hemos evolucionado hacia una situación que ahí sí nos suena como paradoja, el hecho que sabemos hacer cada vez más sobre menos, conocemos cada vez más sobre menos, somos capaces de promover intervenciones sectoriales, pero somos cada vez menos capaces de promover la integración entre las acciones sectoriales. Y esto sí trae problemas cuando estamos frente a desafíos como, por ejemplo, los cambios climáticos o, de forma general, desafíos ambientales. Empiezo por un preámbulo. Primero, y ahí hago una conexión con lo que ha sido presentado por doctora Matilde Rusticusi, que nos hizo una buena e importantísima presentación de los resultados del informe del IPCC, en particular las contribuciones de la ciencia del clima para entender el problema. Y hay un comentario de alguien que no trabaja con la ciencia del clima, sino que trabaja con científicos del clima también. El IPCC hoy reflexiona notables avances en la ciencia del clima. Yo puedo decir mismo que en todos los campos científicos que conozco yo, es el que más evolucionó en las últimas décadas. Desde el primer informe, cuando hubo dudas y contestaciones, incluso negaciones frente a los diagnósticos que se hacían en estos informes, cada vez más hoy tenemos seguridad, tenemos cada vez más estamos cada vez más ciertos de lo que se está diciendo y de las previsiones que se están haciendo. Así que esto hay que tener en cuenta porque si por un lado todavía quedan oposiciones o incluso escepticismo por parte de cada vez menos gente, pero todavía hay escépticos en relación al clima, el escepticismo está disminuyendo gracias a los avances en la ciencia del clima. El otro punto del preámbulo es el hecho que las crisis son las crisis y la reversión de las estrategias de largo plazo. Las crisis son enemigas de todas las estrategias de largo plazo. Cada vez que tenemos crisis de corto plazo, son crisis que se manifiestan en el inmediato y en la percepción directa de los actores en la sociedad, tenemos una cierta tendencia a una cierta negligencia frente a las acciones que son direccionadas a largo plazo. Por ejemplo, hoy tenemos un conflicto en Ucrania y por cuenta de este conflicto en Ucrania, todo lo que se piensa es cómo suplir las demandas energéticas para sustituir el petróleo que en Europa principalmente, pero en otros países también, el petróleo y el gas natural que viene de Rusia, y ahí todo lo que se consigue hacer es, por ejemplo, volver a la utilización de las centrales eléctricas extremadamente degradadoras del medio ambiente, emisoras de gases de efecto invernadero, la quema de carbón,
porque no tenemos una estrategia de largo plazo que pueda reemplazar la importación y la utilización de los combustibles fósiles. El otro punto son las ventajas comparativas de unos versus las desventajas para otros. Ese es un punto que pone en la tela de juicio diferencias entre distintas regiones. Por ejemplo, y para ser muy directo, tenemos en los debates internacionales hoy el hecho que algunos países todavía no aceptan o no pueden aceptar por razones internas adoptar una estrategia de transición energética para reducir el consumo de combustibles fósiles. Por ejemplo, en India, India es uno de los países que no suscribe los pactos internacionales porque tiene necesidad, por la abundancia que tiene de carbón, tiene la necesidad de mantener la provisión de energía a partir de las centrales termoeléctricas a carbón. Y esto pasa con otros países, pasa incluso en nivel nacional, provocando desajustes y provocando principalmente rivalidad entre distintas regiones que tienen ventajas comparativas. Por ejemplo, la región donde hay mucha fuerza, tiene mucha fuerza el agronegocio, son más refractarias a las estrategias de adopción de políticas frente a los cambios climáticos. Desafíos y retos globales, impactos y vulnerabilidades locales nos imponen la necesidad de responsabilidades comunes. América Latina tiene una tradición de políticas públicas nacionales y territoriales que se internalizaron en casi todos los países. Y esta tradición ya remonta a los años 50 y hay que atribuir el crédito principalmente a la escuela de la CEPAL, que nos produjo toda la base teórica para la planificación nacional desde los años 50. Tenemos también una buena experiencia en planificación del desarrollo urbano y regional, sobre todo a partir de los años 60. Tenemos una tradición de políticas medioambientales en casi todos los países que empiezan a partir de los años 70, los años 80 y que se internalizaron en las instituciones en casi todos los países. Tenemos una tradición en políticas de fomento a la producción de biocombustibles, sobre todo a partir de la crisis del petróleo de los años 70 y las políticas nacionales a partir de los años 80. Tenemos una profunda y sólida base en políticas de desarrollo sostenible a partir de los años 90, principalmente a partir de la Conferencia de Río en 1992. Y tenemos las políticas de clima ya en el siglo XXI, principalmente en los últimos 10, 15 años. Es verdad que en los años 80 hemos tenido un interludio de desestatización y desregulación, en algunos países mucho más fuerte que en otros, pero todos nuestros países sufrieron el impacto de procesos de desconstrucción institucional que provocó procesos de desestatización, pero sobre todo una reducción importante en las regulamentaciones. En común, tenemos políticas sectoriales, pero cada vez menos políticas de integración de las políticas sectoriales. Tenemos riesgos de suma negativa. Por ejemplo, una buena política de producción alimentaria puede provocar una reversión en las políticas de producción de biocombustibles y viceversa. Las políticas de producción de estímulo a la producción de biocombustibles provocan casi siempre una reducción de la oferta de alimentos. Conflictos de misiones institucionales
y influencia de los lobbies económicos. Como tenemos una organización institucional de Estado que está cada vez más fragmentada, nos estamos también delante del riesgo que cada vez más el buen cumplimiento de la misión institucional de un organismo de gobierno puede provocar la necesidad de efectivar misiones institucionales para solucionar los problemas que son resultantes de esta misión institucional. Por ejemplo, si un Ministerio de Agricultura tiene políticas de fomento a la producción agrícola basada en determinados tipos de tecnologías en larga escala, seguramente tendremos la necesidad de un otro ministerio, como por ejemplo los ministerios de medio ambiente, de establecer políticas necesarias a solucionar los problemas decorrentes de las misiones institucionales de otros organismos gubernamentales. Así que son los conflictos que generan algo semejante a la imagen que presentó Stanley Kubrick en la película Doctor Strangelove, que tenía un dirigente loco que tenía una mano que no coordinaba el movimiento y la otra mano que trataba de ahorcarse a sí propio, y la otra mano que trataba de relajar este movimiento. Así que la propia estructura institucional tiene sus trampas, tiene sus fragilidades que necesitan enfrentárselas a partir de políticas de integración, lo que no tenemos. El otro problema son las discontinuidades y la inseguridad institucional. Cuando hablamos de medio ambiente en general y políticas de clima en particular, hay que pensar a largo plazo. No hay políticas ambientales de corto plazo. Pero nuestros gobiernos tardan a veces 4 años y muchas veces un gobierno viene con la misión de deshacer todo lo que el presidente hizo. Y cuando hablamos de algunos sectores estratégicos, no solamente medio ambiente y clima, sino también educación, salud, muchos de los sectores de acción gubernamental, no puede haber descontinuidad. Hay que haber el compromiso de Estado. No son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Y por eso tiene que tener continuidad. La inseguridad institucional es el primer paso hacia la ineficiencia de las políticas públicas. Tenemos también presiones de los mercados y los protocolos internacionales. Eso sí es un aspecto positivo. Cada vez más tenemos conciencia por parte de algunos mercados que empiezan a formular sus demandas, empiezan a establecer criterios cada vez más rigurosos para sus consumos. Así que tenemos protocolos internacionales frente a los cuales los países firman o no firman, pero cada vez más firman los protocolos internacionales, aunque no siempre los cumplen, pero las presiones de los mercados, eso sí, puede promover una revolución. El siglo XX fue el siglo, notablemente la primera mitad del siglo XX fue el siglo de la dictadura de la producción. La producción imponía el consumo. Y la imagen más clara de todo esto fue Hollywood produciendo películas en las cuales se vendía la necesidad de fumar. El tabaco. No tenía charm el que no fumaba. Y las personas fumaban por cuenta de este tipo de inducción objetiva y subjetiva. Fue el siglo de la propaganda, de los reclamos que llevaban al consumo que no necesariamente eran consumos saludables. Yo veo el siglo XXI como una revancha del consumo. El consumo cada vez más va a imponer sus condiciones a los sistemas de producción. Aunque estemos aún
en el principio del siglo XXI, yo estoy convencido que a lo largo de este siglo vamos a tener muchos avances hacia una situación en que nosotros, los consumidores, vamos a tener la soberanía, el conocimiento y la autonomía para decir, esto yo no consumo y esto sí yo consumo, porque está en conformidad con algunos criterios, incluso los criterios climáticos. El cambio climático. Bueno, cambio climático es un reto del presente y que trae también muchas oportunidades. Y el hecho de que traiga oportunidad es muy positivo. Tenemos el imperativo de la integración de políticas públicas, como yo he dicho. Hay que mirar hacia algunas experiencias en planificación que ya son disponibles. Por ejemplo, para ustedes que son del GWP, que trabajan con recursos hídricos, la gestión integrada de recursos hídricos es una experiencia muy importante de integración de políticas públicas. Ya tiene algunas décadas en que se desarrolla toda una tecnología de procesos de gestión, ¿tá?, que nos permite que tengamos la conciencia del imperativo de integrar políticas. En una misma cuenca hidrográfica circulan muchos sectores de intervención y de regulación pública. Y si no hay una gestión integrada, no hay una forma efectiva de gestión de cuencas hidrográficas. Lo mismo para el desarrollo regional. Nuestros países tienen buenas experiencias en agencias de desarrollo regional. En algunos casos, desarrollo regional a partir de la gestión de cuencas hidrográficas. Tenemos la necesidad de integrar disciplinas. O sea, lo que se hace en un departamento académico de química puede ser un problema para un departamento académico de medicina, porque la química puede provocar problemas de salud. Si estos académicos no tienen un diálogo, una interfaz, de tal forma que uno entienda lo que pasa en el otro lado del mismo campus académico, vamos a tener problemas. Interdisciplinaridad es, por lo tanto, un imperativo. Hay también que llevar en consideración las comunidades locales en la adaptación, por ejemplo, a los cambios climáticos. Y ahí tenemos el concepto de transdisciplinaridad. Yo mencioné que América Latina tiene una buena experiencia en planificación, pero una experiencia limitada por el hecho que se hacía planificación desde arriba hacia abajo, top down. Ahora hay que pensar en una forma de planificación que sea también bottom up, desde abajo, para que las comunidades puedan manifestarse, para que las comunidades también sean consideradas en la toma de decisión en términos más globales. Y el hecho de que los nuevos negocios ya están ahí. Energías renovables, sumideros de carbón, agroecología, los empleos verdes, la agricultura de bajas emisiones de carbón, las ciudades sostenibles y muchas otras experiencias que ya no son más algo para el futuro, ya existen. ¿Cómo integrar políticas públicas? Hay que buscar un nexo entre las políticas. Y cuando hablamos de buscar un nexo, tenemos disponibles los llamados, la familia de abordajes nexos, que tratan del nexus WEF, Water, Energy, Food, agua, energía, alimentación. Y este es un abordaje sobre la cual se habla mucho en los últimos 20 años, pero que en hecho tiene 40. Ese tipo de abordaje empezó con la crisis del petróleo, cuando se empezó la producción de biocombustibles, y en el ámbito de las Naciones Unidas, algunos estudios se hizo sobre el nexo que había entre la producción de biocombustibles y la producción de alimentos, que son no necesariamente se encajan, muchas veces son competitivos. Y ahora hablamos de un nexus clima. A mi juicio, nexus clima es una buena idea, aunque sea
una simplificación, porque considera no más agua, energía y alimentación, y hay muchos otros sectores, pero por el hecho de simplificar nos ayuda a pensar en coordinación entre estos diferentes ejes de intervención pública. Necesitamos de requisitos institucionales, agencias políticas, regulaciones, personal calificado, fondos para financiar tecnologías de proceso, y más que todo necesitamos la continuidad de las políticas públicas. Tenemos ya hoy un conocimiento notable y el papel de la academia es muy importante porque la academia está formando cada vez más profesionales que tienen una visión integrada, sensibles a una interdisciplinaridad, aunque eso no significa que las personas no tengan o no busquen formaciones profundas en una disciplina. Pero hay que entender que el diálogo entre disciplinas y la lógica y el eje que orienta otras disciplinas es muy importante de conocerse. En fin, hay que rescatar la planificación, pero desde abajo. Yo creo que tengo poco tiempo, pero voy a hablar muy rápidamente de la experiencia brasileña en el abordaje que llamamos Nexus Plus. Todos nuestros países tienen que presentar a la Convención del Clima una comunicación nacional a cada 4 años. Brasil ha hecho 4. Y la 4ª comunicación nacional de Brasil, para la cual yo tuve el honor de ser invitado a coordinar junto con el colega climatólogo José Marengo, coordinamos, pero empezamos a partir de una otra visión diferente de los informes precedentes. En los informes precedentes se invitaban especialistas en algunos temas que desarrollaban sus temas y hacías al final un compilado de capítulos, pero los capítulos no tenían mucha integración. Por ejemplo, había un capítulo sobre la importancia del sector industrial, la cuestión climática, la importancia de la agricultura, la importancia de la educación y de la infraestructura, pero cada uno era un capítulo. Nosotros tomamos la decisión de hacer el estudio al revés, a partir de un enfoque Nexus, pero Nexus Plus, además de agua, energía y alimentación, introducimos también un 4º componente que se llama socioecológico, donde podemos poner varios aspectos, como por ejemplo la dimensión político-institucional, pero también los aspectos culturales, pero también los aspectos económicos y las características de cada región, las idiosincrasias de cada grupo social. A partir de ahí, hemos desarrollado la estructura metodológica. Ahí en mi presentación tenía el link para el acceso a esta comunicación, y abajo del slide tiene un artículo donde se desarrolla la metodología, se presenta la metodología para los que estén interesados. Esencialmente hicimos el capítulo Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación a partir de un abordaje integrador, en que se consideró comprender las tendencias socioeconómicas no climáticas como el crecimiento económico y los cambios demográficos, o sea, los aspectos de población, cómo eso puede ser tan importante para determinar impactos futuros relacionados con el clima y los costos económicos asociados, como los cambios en la frecuencia e intensidad de los extremos climáticos. O sea, el resultado del abordaje del estudio nacional fue un abordaje integral, aunque limitada a 4 grandes ejes: la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad socioecológica y la seguridad hídrica, pero se trabajó con todas las interfaces, las integraciones, y el hecho que este punto central que aparece
en esta pirámide, que en verdad no está en el centro de gravedad de la pirámide, sino que puede estar más cerca de uno de otros vértices de esta pirámide, de acuerdo con prioridades políticas o con especificidades de cada sociedad. Oportunidades, las crisis siempre ofrecen nuevas oportunidades. Hay importantes avances científicos y buenas experiencias disponibles. Siembra directa, integración, agricultura, ganadería, bosque, mercado de bajas emisiones de carbono y otras. Todo eso son importantes avances, importantes experiencias que ya están disponibles y traen nuevas oportunidades económicas en última instancia. Tenemos un buen nivel de formación técnico interdisciplinario y ventajas comparativas para quienes adoptan la conversión hacia una economía de bajas emisiones si miramos hacia el largo plazo. Muchas gracias. Estoy disponible para las preguntas que vengan. Ok, muchas gracias, doctor Marcel. De hecho, hay bastantes preguntas, teniendo en cuenta lo interesante también de la presentación. La primera consulta es: el camino hacia las bajas emisiones de carbono que deben seguir cada país para reducir sus emisiones es diferente, según su propia realidad. ¿Cómo conciliar la reducción de gases de efecto invernadero con los grandes desafíos sociales de América Latina? Bueno, esa es la pregunta de $1 millón. Y creo que uno de los problemas más graves que tenemos se llama cortoplacismo. No creo que esta palabra esté en los diccionarios, pero se entiende lo que quiere decir. Una cultura institucional y política de corto plazo, de pensar como si el largo plazo no fuera más que 4 años, que es la duración normalmente de un gobierno. Hay que mirar hacia adelante y hay que hacer las cuentas específicamente de el cuánto cuesta no hacer. El precio de no hacer es muy caro. Estamos frente a desastres naturales que son cada vez más intensos y más frecuentes. Y todos estos desastres, no hablo simplemente en costos humanos, hablo también en costos económicos. Y si no adoptamos hoy tomamos algunas decisiones, que son decisiones que traerán efectos en muy largo plazo, no 4 años, sino que 10, 20, 50 años, vamos a tener problemas que no hay presupuesto gubernamental o presupuestos familiares que sean capaces de solucionar. Así que no hay que hacer que basarse específicamente, sea en lo que plantean algunos lobbies económicos que pueden sentirse perjudicados por decisiones políticas de algunos desplazamientos de prioridad, como por ejemplo en el sector energético, ¿no? La transición energética, pero hay que tomar las decisiones y ya está tarde, porque las tendencias las presentó la presentadora que me precedió aquí, que los escenarios son inquietantes. Y la posibilidad que nos quedemos en el 1.5 grados de calentamiento ya me parece, ya está cada vez más lejos del universo de posibilidades efectivas. O sea, tenemos que mirar hacia escenarios más pesimistas, siendo el más pesimista 4.5 hasta 5 grados, por lo menos 2 o más grados. Eso sí ya es bastante posible y plausible. No le oigo. Iván, abre el micrófono. Perdón, disculpa.
Son bastantes las preguntas que estamos recibiendo, doctor Marcel. Solamente para confirmarle a los asistentes que han dado sus preguntas y que tal vez por cuestiones de tiempo no podemos abordarlas todas, vamos a responderlas vía correo electrónico. Vamos a cerrar con esta pregunta de José Carranza de Perú. Entonces él comenta, hay recursos naturales, agua, bosque, biodiversidad, entre otros, compartidos en zonas de frontera entre país y país. ¿Usted cree que sería importante rescatar algunas prácticas de buen entendimiento o relacionamiento entre pueblos ubicados en zonas de frontera para la elaboración de política pública efectiva en cambio climático para nuestros países? La respuesta es muy sencilla, sí, hay que hacerlo, pero no es fácil. No es fácil. Tenemos una historia en América Latina de institucionalidad, de interacciones entre los países. Eso remonta a, qué sé yo, a décadas. Tenemos, por ejemplo, en la Cuenca del Plata, hay una base institucional para un diálogo, pero a mi juicio creo que evolucionó muy poco en todas esas décadas. Se volvió una especie de encuentro anual diplomático, donde se habla de lo que sea, pero no avanza mucho. Pero hay que pensar, hay que retomar la necesidad imperativa de un diálogo transfronteras. Además, porque hoy tenemos en América Latina claramente la formación de algunos contextos regionales que son transnacionales. Por ejemplo, tenemos una gran región de soya, que está en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Paraguay. Y esta gran región de soya tiene que establecer sus reglas de funcionamiento. Ya tiene las reglas que son dictadas por el mercado internacional de soya, pero eso no son reglas compatibles con la cuestión climática o con la cuestión ambiental o la cuestión hídrica. Hay que buscar una forma de coordinación entre los países. Pero el problema es que nuestros países están muy lejanos, muy lejos uno del otro. Por ejemplo, si hablamos de Venezuela, no se invita a Venezuela para las fiestas, porque Venezuela tiene un gobierno que está bueno, que no tiene una buena, para decir poco, una buena imagen. Pero pues, Venezuela existe y es una parte integrante de América Latina. Y hay que pensar América Latina con Venezuela y con todos los países además. Así que, y para concluir, el tema coordinación internacional en América Latina no puede ser un tema de gobiernos, sino que un tema de Estado. Los Estados están por encima de los gobiernos, trascenden a los gobiernos. Y ahí sí se garantiza la continuidad. Bien, muchas gracias, doctor Marcel. Muy interesante la presentación que nos acaba de brindar. Ahora, continuando con el webinar, le damos la palabra al doctor Carlos Saito para que nos brinde las reflexiones finales del webinar, oportunidades para la acción climática basada en el sexto informe del IPCC. El doctor Saito es presidente de GWP de Sudamérica desde el 2018 al 2019 y del 2021 hasta la fecha. Es profesor titular en el Departamento de Ecología, Instituto de Ciencias Biológicas y en el Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia. Orienta en el programa de posgrado en Desarrollo Sostenible. Es doctor en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realiza trabajos con un enfoque interdisciplinar en educación ambiental, seguridad hídrica y gestión del territorio y del paisaje, con diferentes colaboraciones nacionales e internacionales. Es revisor de varias revistas internacionales y nacionales. Entonces damos la bienvenida al doctor Carlos Saito. Carlos Saito, adelante. Muchas gracias. Voy a hablar en portugués. Los dos idiomas son oficiales para nosotros en GWP Sudamérica. Uma breve síntese dos aspectos importantes e por que este evento é importante para nós
da GWP. Então, eu gostaria de compartilhar uma breve apresentação sobre a relação entre clima e água que guia este evento. É importante lembrar que, para a GWP, o tema do clima é central nas suas estratégias de trabalho. 2014 a 2019, nós tínhamos 6 temas centrais interligados, que era clima, urbanização, águas transfronteiriças, ecossistema, energia e alimentos. E na nova estratégia global 2020 para 2025, permanecem dos temas anteriores as águas fronteiriças e o clima, resiliência climática, juntando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o clima sempre tem um protagonismo dentro das ações da Global Water Partnership. Mas gostaria apenas de fazer uma ressalva de que isso não vem de agora. Desde o seu nascimento, e em 2007, Global Water Partnership lançou um programa Água, Clima e Desenvolvimento. Em 2010, implementou esse programa na África, com 10 países, e em 2013 teve o start aqui na América do Sul, no Peru, na Bacia de Santa Eulália. E, na sequência, diversas ações vêm sendo desenvolvidas, e com destaque para a Argentina, a partir de um evento em 2015 sobre gestão de água e mudanças climáticas. Como a Alejandra, nossa coordenadora regional, disse na abertura, nós temos, nos últimos anos, 6 projetos relacionados à temática do clima. É importante lembrar também, e pensando no que a doutora Matilde nos apresentou hoje, dentro do quadro de raciocínio e intervenção da GWP, trabalhamos com ameaças e oportunidades, né, considerando as pressões moderadas que essas ameaças exercem e a necessidade de organizar e gestionar essas pressões. E, nesse sentido, a modelagem de cenários que a doutora Matilde comentou, e para nós, esses cenários de curto, médio e longo prazo têm efeitos muito fortes sobre os recursos hídricos, notadamente, né, as cheias e a escassez hídrica, o que remete à necessidade de mudanças sistêmicas na nossa governança e no modo de viver de nossa sociedade. E como é que a gente pode pensar em mudanças sistêmicas, né? Fazendo face à inércia, né, de o quê? Pensamentos voltados para ações de curto prazo, que o professor Marcel já questionou na sua apresentação, e o pensamento o quê? Fechado em caixinhas, isolado, desconectado uma das outras. E para a Global Water Partnership, a forma de fazer esse enfrentamento passa por mobilizar os agentes, atuar sobre os problemas e aprender com as experiências e iniciar novos ciclos de intervenção baseado nesse processo de aprendizagem. Importa aqui destacar do que o professor Marcel mencionou, a necessidade de políticas públicas participativas
integradas e de longo prazo. E nesse contexto, GWP já vem trabalhando desde o seu nascedouro com a gestão integrada de recursos hídricos e a questão da resiliência climática e as políticas associadas a essa questão vem se encaixar e se articular a esse histórico e essa visão de integração de ações, buscando o quê? A segurança hídrica. Então, o Ivan já disse que estamos com um tempo bastante curto, então, né, eu tentei ser breve. Enquanto os nossos dois palestrantes falavam, eu fiz algumas anotações para inserir no slide, e gostaria principalmente de parabenizar esse esforço conjunto da América do Sul com a América Central. São duas regionais diferentes da América do Sul, né? Hoje nós temos essa ponte facilitada através do Ivan, que atua nas duas regionais, e principalmente o esforço de vários anos que a nossa coordenadora regional, Alejandra Mujica, tem feito à frente da GWP América do Sul. E convido a todos para juntar-se a nós, porque todas essas ações de enfrentamento dependem de capacidade técnica, desenvolver e buscar capacidade financeira, mas também e principalmente desenvolver entre nós capacidade cooperativa, o trabalho em rede. Aprender com as experiências uns dos outros, de cada país para o outro. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Carlos. Como lo menciona, realmente es bastante importante que no nos veamos como países particulares, sino como una región que necesita comenzar a trabajar de una manera mucho más activa en la gestión transfronteriza en términos de cambio climático para realmente tener impactos importantes en temas de adaptación y de mitigación. Es así como usted lo estaba mencionando, como GWP hemos venido trabajando de una manera bastante integrada en ambas regiones. Pienso que este tipo de espacios son fundamentales para comprender un poco más la realidad del cambio climático y cómo nos afecta realmente nuestros medios de vida, principalmente. Entonces, con esto ya estamos finalizando. Agradecemos a todos nuestros ponentes, a la doctora Matilde, al doctor Marcel, a Carlos, por esas palabras tan importantes y con cada uno de los elementos que estoy seguro nos van a contribuir de una manera importante para la toma de decisiones encaminadas a la acción climática de nuestros países. Entonces, con esto, pues ya vamos dando finalización a este webinar. Es importante destacar que, bueno, primero agradecer la contribución y las preguntas que ustedes han hecho a los ponentes, porque eso ha ayudado a profundizar un poco más las temáticas. Las presentaciones van a ser compartidas a través de la página web oficial de GWP para que ustedes puedan acceder a ellas, igual también al video del Zoom, para si lo quieren de pronto reproducir más adelante. Entonces, con eso agradecemos nuevamente la participación de cada uno de ustedes y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión. Muchas gracias.